Ecuador al futuro llega gracias a... El nuevo plan Todos Conectados de CNT viene con 2 gigas para navegar, minutos a toda la comunidad CNT, WhatsApp libre y 200 megas de Facebook por $7 más impuestos. Seguros Sucre, aseguramos lo que importa de verdad. Una empresa de todos los ecuatorianos que protege lo que es nuestro. El gobierno de todos. Amigos, muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Ecuador al futuro. En los próximos 60 minutos compartiremos con ustedes un diálogo con expertos sobre otro de los ejes del Acuerdo Nacional 2030. Hablaremos de democracia y reforma institucional. Ecuador al futuro, el acuerdo es ahora, es un esfuerzo de los medios públicos, Ecuador TV, Pública FM, medios digitales, Diario El Telégrafo y Diario El Tiempo, por ampliar la participación ciudadana en el debate de los temas que son fundamentales para el progreso del país. Recuerde que puede escribirnos en nuestras redes sociales a través del hashtag Acuerdo Ecuador 2030. No lo olvide, Acuerdo Ecuador 2030. A continuación les presentamos a nuestros invitados del día de hoy. Se trata de Santiago Guarderas, vicealcalde del Distrito Metropolitano de Quito, magíster en Derecho Procesal, académico y también consultor. Esta noche nos acompaña además César Montaño, rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, presidente del Centro Andino de Estudios Internacionales de la Universidad Andina Simón Bolívar. Nuestra siguiente invitada es Catalina Barreiro, doctora en Ciencias Políticas y Administración Pública, vicerrectora del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN, diplomática de carrera, asesora y consultora en temas de política comparada internacional. Y Julio César Zarango es nuestro último invitado, abogado constitucionalista, penalista, con una maestría en Derecho y Criminalística, además experto en justicia indígena y tiene un diplomado en Criminalística. Ellos son nuestros invitados, quienes dialogarán junto a Fabricio Ceballos sobre el tema planteado. Cada uno de nuestros invitados nos dará a conocer su postura sobre las reformas institucionales en el marco del fortalecimiento de la democracia que ya se han planteado, pero antes veamos el trabajo que preparó el equipo de Ecuador al futuro para partir con algunos elementos para el análisis. En Ecuador, desde que se constituyó como república en 1830, se han elaborado un total de 20 constituciones y varias leyes que se han visto modificadas y reformadas en el transcurso del tiempo. Entre las más emblemáticas figura la de la época de la Revolución Juliana, la Carta Magna de 1998, la Constitución de Montecristi y la reciente Consulta Popular del 4 de febrero de 2018. En este último proceso, la mayoría de votantes decidió reformar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que sea el pueblo el que elija a las máximas autoridades del organismo, reformar el Código Orgánico Integral Penal para no permitir la prescripción de delitos sexuales en contra de niños y adolescentes y eliminar la Ley de Plusvalía y Herencias. Posteriormente llegaron reformas a la Ley Orgánica de Comunicación que, entre otras, eliminaba el ente de control de la misma, la Superintendencia de Comunicación. Por su parte, la Corte Constitucional derogó las enmiendas constitucionales aprobadas por la Asamblea Nacional en 2015, que de forma general establecía, entre otras, declarar a la comunicación como servicio público. Ahora, el gobierno nacional busca una nueva reforma institucional y en la mira los distintos sectores sociales, políticos y económicos han puesto a la Contraloría General del Estado en vías para convertirla en un tribunal de cuentas. La eliminación del Consejo de Participación Ciudadana para transformarlo en un ente encargado de la lucha contra la corrupción. La designación de autoridades, hasta ahora a cargo del Consejo de Participación, regresaría a la voluntad de la representación de partidos políticos en la Asamblea Nacional. Y reformas que den paso a la sostenibilidad del seguro social. Esto permitiría dar transparencia al Estado, reforzar la institucionalidad y continuar con la lucha contra la corrupción, que durante el actual gobierno ha dejado cifras alarmantes. Solo en el periodo de marzo a noviembre de 2018, el Consejo de Participación Ciudadana recibió 2.954 denuncias. La mayoría cuestionó el trabajo del ex Consejo de la Judicatura. Por su parte, la Fiscalía General registró 1.726 denuncias de presuntos delitos de corrupción. El más recurrente fue por peculado, con 29% de casos. Y la Contraloría General recibió 936 denuncias solo en 2018. Suelen Granda,
medios públicos. La institucionalidad se ha fortalecido, se ha debilitado en los últimos años. ¿Existe una democracia plena en nuestro país? Esto se discute ahora mismo con nuestros invitados. Fabricio. Gracias, Sofía. Así es, nosotros intentaremos con nuestros invitados responder estas inquietudes que tú has planteado. Amigos y amigas, buenas noches, bienvenidos a Ecuador al futuro. El acuerdo es ahora. Generamos este programa en vivo y en directo para todo el país cuando son las 21 horas con 9 minutos. Vamos a empezar con este diálogo con cada uno de los invitados que han llegado aquí hasta el set de Ecuador TV en la ciudad de Quito. Arrancamos con el doctor Santiago Guarderas. Doctor, gracias por estar aquí y atender nuestra invitación. ¿Cuál es la situación actual de la democracia y la institucionalidad en nuestro país? Buenas noches. Buenas noches, un gusto compartir aquí con los contertulios. Definitivamente una democracia frágil, una institucional indeleble. Creo que el esfuerzo que ha hecho el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio ha sido, en cierta forma, reconfortante para lograr una reinstitucionalización, pero todavía muy débil. Vemos cómo no han terminado de conformar todas las autoridades que fueron evaluadas. La Corte Nacional está en proceso de evaluación, pero ahora mismo nos estamos planteando el hecho si de este Consejo de Participación que fue vendido con bombos y platillos en el año 2008, realmente se ha justificado su presencia. ¿Debe o no debe existir? No debe existir, definitivamente. ¿Por qué? Porque hemos, por un lado, a través de este ente, permitido la cooptación total de un hiperpresidencialismo, un presidente que ha cooptado todas las instituciones del Estado, una entidad que no ha luchado contra la corrupción, sino que más bien ha permitido el que haya corrupción e impunidad, ha designado a las autoridades a dedo y sobre todo ha estatizado la participación. La participación tiene que ser ciudadana, no puede provenir de un órgano del Estado público. Por eso es que el esfuerzo que hizo el Consejo de Participación Transitorio en medida ha logrado de alguna manera el recomponer, pero todavía es insuficiente, todavía las instituciones estamos en una situación muy difícil. Fíjese usted mismo, la Asamblea Nacional no cumple con su tarea fundamental de poder llevar adelante juicios de fiscalización, sino que son componendas políticas que terminan salvando, condenando a quienes los políticos pretenden mantener en el poder. De acuerdo, muchas gracias, doctor Guarderas, por su inicial evaluación de la situación de la democracia y la institucionalidad en el país. Es momento del doctor César Montaño, rector de la Universidad Andina Simón Bolívar de la ciudad de Quito. Doctor, buenas noches también, gracias por asistir a esta invitación. ¿Cuál es la situación al momento del país en el tema de la democracia y la institucionalidad? Gracias, Fabricio, buenas noches. Es un gusto para mí compartir en este panel con tan distinguidos colegas y poderme dirigir a la ciudadanía a través de Ecuador TV. Me parece que para agregar elementos a lo que ya citaba Santiago Guarderas hay que fijarnos en algo que usualmente se pasa por alto en el debate o en la opinión pública. De hecho, cierto en el sentido de que la Constitución de 2008 se vendió de una manera como si fuese un dispositivo normativo, jurídico, fundamental del Estado, que nos iba a llevar en el camino de la profundización de la democracia, profundización en materia de derechos, junto con las garantías que la Constitución contempla, y hacia un esquema donde las instituciones iban a funcionar de mejor manera. Se supone, ¿no ha sido así? En equilibrio, se supone para lograr transparencia en el quehacer y en el manejo de la cosa pública, pero vamos viendo cómo luego de una época en la cual un gobierno más bien hizo gala, digamos, del pisoteo a la propia Constitución, de saltarse las normas, etcétera, nos llevó a un estado actual que realmente hace crisis en varios sentidos. Vemos que hay instituciones que no funcionan como tienen que funcionar, es decir, no garantizan, por ejemplo, seguridad jurídica en general a los ciudadanos, seguridad jurídica que necesitan los profesionales,
necesitan los empresarios, necesitan las personas de a pie que tienen que sentirse seguras en términos de que pueden ejercer su medio de vida, que pueden apostarle a un desarrollo económico y social de su familia porque pueden desenvolverse en un esquema de transparencia donde rigen de verdad las normas, las leyes y donde se asientan en términos reales las políticas públicas. Eso no ha ocurrido. Es decir, nos deben bastante en ese sentido. Las instituciones sin funcionar, los órganos de control tampoco han hecho su labor, como ya lo señalaba también Santiago. A mí me parece que para cerrar esta primera parte hay que decir también que aparte de que se ha pasado por alto el rol de esta Constitución, que a la final ha sido falaz en muchos sentidos, adicionalmente a ello también se ha dado, si se quiere, un uso y abuso del poder para manejo de los recursos públicos, para saltarse la norma como lo había citado. Muy bien, gracias, doctor Montaño. Estaremos ampliando esta posición que usted ha presentado más adelante en este programa. Es momento de la doctora Catalina Barreiro. Buenas noches, doctora. ¿Cuál es su percepción sobre la situación que actualmente se vive en el país sobre estos temas? Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. En realidad estamos con un panel de primera del lujo con los colegas. Creo que lo primero que debemos pensar es que la Constitución del 2008 debería haber garantizado un Estado que permita el ejercicio transparente de los derechos. Y ese ejercicio transparente de los derechos son en dos niveles. En un nivel político de participación, que esto quiere decir que el ejercicio ciudadano frente a la posibilidad de representación en los distintos niveles, y por otro también una responsabilidad de transparencia de lo que es la administración de la cosa pública. Al cabo de casi más de una década, lo que estamos viviendo ahora y que ha sido, y esto sí es una labor personal, y en realidad la memoria del doctor Trujillo en el Ecuador va a trazar un antes y un después, porque él, con todos los miembros del Consejo de Participación, prácticamente lo que hace es desatar y develar que ese Estado que debe ser garantizado y que tiene que ser este escenario en donde el ciudadano pueda sentirse tranquilo, con seguridad jurídica, que puede saber que puede acudir transparentemente para poder ejercer sus derechos, no se lo ha hecho. Y eso ha significado no solo el destape sobre la corrupción y la administración financiera, pero es un día a día también que se va engranando con otros procedimientos. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, digamos, en la misma estructura de pesos y contrapesos de 5 poderes que tiene hoy por hoy la Constitución. Así es. Lo que conocemos tradicionalmente, que es el tema legislativo, el tema judicial, el tema ejecutivo, con otras 2 funciones que lastimosamente no lograron realmente representar para lo que fueron. Si nosotros nos podemos saber a participación y a control social. Como ustedes saben, control social debía haber garantizado la transparencia. Pero lo que hemos realmente visto es que existía un órgano que se llamaba Contraloría y que además ha podido recuperar una función que es muy importante, que era la gestión. No solamente el cómo, sino la manera que se llega a cómo administrar lo político. Claro que sí. Muchas gracias, doctora Catalina Barreiro. Es oportunidad ahora de intervenir al doctor Julio César Sarango, abogado, constitucionalista y penalista. La misma pregunta, el mismo planteamiento, doctor Sarango, ¿cuál es el escenario que vive el país actualmente sobre estos temas? Muchísimas gracias, Fabricio. Un saludo cordial a Santiago, al doctor César Montaño y a la doctora Catalina. Bueno, yo creo que aquí tenemos que recordar los antecedentes. La Constitución de Montecristi para mí fue una planificación, una premeditación de lo que querían hacer. Hay 2 partes, la parte dogmática y la parte orgánica. En la parte dogmática a mí me parece que está bien, se garantizan muchos derechos, recogidos por supuesto de los tratados y convenios internacionales, que muchos de los ciudadanos ecuatorianos nos creímos que verdaderamente se iban a respetar esos derechos, que íbamos a avanzar, una constitución que se hacía para 300 años. Pero la parte orgánica es donde está la trampa, en donde se acumularon esos poderes verdaderamente para dominar. Inclusive se crearon 2 poderes más. Y esos poderes eran concentrados, controlados, justamente por una sola persona o un grupo en especial. Entonces, y ahí vino toda la debacle, toda la inseguridad jurídica, todos los actos de corrupción. Si bien es cierto, el Consejo de Participación Ciudadana en épocas anteriores cumplió un rol nefasto,
en el nombramiento de las autoridades, pero también debemos darnos cuenta que este Consejo de Participación Ciudadana transitorio, si no hubiera sido por este Consejo, ¿cómo estaría el país? Gracias a este Consejo transitorio se pudo nombrar a ciertas autoridades de ciertas instituciones. Claro, todavía faltan un par todavía, pero nos damos cuenta que es importante este Consejo. Yo creo que no debe desaparecer. Se le debe restar estas atribuciones que tiene para el nombramiento de ciertas autoridades, de las autoridades. Entonces, desde ese punto, yo creo que ahí debemos enfatizar en hacer reformas claras y precisas, cuáles van a ser las competencias y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana. Y la participación ciudadana es de la ciudadanía. Y yo pienso que, si bien es cierto, hay una institución como un símbolo pues, que refleje esa participación, por ejemplo en los municipios, la silla vacía, porque es importante que tenga un referente la participación ciudadana ahí en ese edificio, pues donde se exija verdaderamente que se cumplan, que se rindan cuentas. De acuerdo, doctor Sarango. Vamos a ampliar este tema. Sin duda es una posición interesante la que mantiene el doctor Sarango, que la vamos también a desarrollar más adelante. Hemos terminado esta primera ronda de intervenciones presentando un diagnóstico de la situación que se vive en el país en el ámbito de la democracia, la gobernabilidad e institucionalidad. Más adelante conoceremos las propuestas a partir de cada uno de los profesionales del derecho que han sido invitados a este programa para pensar en eventuales alternativas y soluciones para también pensar en un mejor país a futuro. Sofía. Así es, Fabricio. Reforma institucional y democracia. El gobierno también impulsa estas temáticas como parte de los diálogos para el acuerdo nacional con el objetivo de generar consensos entre organizaciones sociales y los poderes del Estado. ¿Cómo eliminar prácticas populistas, el autoritarismo, la cooptación de poderes, hacer cumplir la Constitución, mejorar controles para evitar la corrupción y fortalecer la transparencia? Usted tiene la palabra a través de las redes sociales con el hashtag Acuerdo Ecuador 2030 en nuestro programa Ecuador al Futuro. Volvemos enseguida.
Seguimos con ustedes en Ecuador al futuro. El funcionamiento del Estado viene atado a la Constitución que determina el rol de cada uno de los poderes que crean las condiciones de gobernabilidad. Sumamos a este diálogo las inquietudes ciudadanas sobre el tema. Mi nombre es Edison. Hemos visto algunos errores en el Consejo Nacional Electoral y en el Consejo de Participación Ciudadana. Yo quisiera saber qué van a hacer ustedes para que este tipo de cosas, este tipo de errores ya no suceda. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a corregir para que no nos den ese tipo de inseguridades a los ciudadanos? Son las opiniones ciudadanas. Fabricio, a propósito de la participación de los ciudadanos y ciudadanas, ¿cómo incluirlos en todos los procesos democráticos del país, más allá de las elecciones? ¿Cuáles son las opciones? Claro que sí, Sofía. Interesante pregunta que buscaremos de forma inmediata una respuesta por parte de nuestros invitados durante esta noche. 21 horas 24 minutos, Ecuador al futuro se transmite en vivo para todo el país. Doctor Guarderas, ¿cómo atender esta preocupación del ciudadano? El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, si bien ha tenido decisiones muy importantes, polémicas, muchas, que han sido reconocidas por una buena parte de la opinión pública, pero también no se ha escapado a los cuestionamientos y a las críticas, por ejemplo, con la designación del Consejo Nacional Electoral y toda esa conflictividad interna que se ha dado en los siguientes días a la designación de esas autoridades. ¿Cómo evitar que esos problemas se sigan presentando? Miren, yo creo que es necesario reflexionar lo que vivíamos en la Constitución del 98 con el 2008. Me parece importante el que este órgano electoral esté conformado por las fuerzas políticas, por las principales fuerzas políticas. Ensayamos un nuevo proceso, una novelería con la Constitución del 2008 que determinó que solamente una fuerza política asuma el control, organización y desarrollo de las elecciones. Lo lógico es que los partidos, los movimientos, las organizaciones políticas tengan ese control equitativo. Creo que ese fue un error muy grave. Y luego todas las novelerías de los distritos, de las representaciones, del método de Hall, de todas estas circunstancias, que más allá de permitir procesos transparentes, lo que hicieron es determinar que simplemente el grupo mayoritario acceda a los distintos poderes del Estado. ¿Eso no garantizó que haya una mejor representatividad? Para nada. Mire lo que estamos viviendo. Gente que obtuvo en las elecciones un 20% y tenían representación del 80%. Gente que ha ganado en las elecciones con 30% tienen el 40% de los candidatos electos. Es decir, no ha significado para nada. No hemos podido conformar distintas organizaciones, distintas entidades, como corresponde con la participación de organizaciones sociales. De ahí que yo creo que esto hay que cambiar, el tema de los distritos, del método, hay que hacer una reforma integral para que haya una verdadera participación. Y con respecto al otro tema del Consejo Nacional Electoral, la eliminación, porque no es simplemente una reforma parcial. Preguntémonos, ¿cuál es la lucha a la corrupción? Pero ahí tenemos la Contraloría, tenemos las superintendencias. Se creó la Defensoría del Pueblo, dizque para garantizar, y justamente ha sido un órgano que ha impedido el que pueda garantizarse los derechos de los ciudadanos. De ahí que yo creo que la mejor forma que podemos tener en cuanto al futuro de una participación es eliminando este órgano. De acuerdo, muchas gracias, doctor Guarderas. Doctor Montaño, ¿debe desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana? Soy de los que piensa que definitivamente tiene que desaparecer. Me parece a mí que haber planteado y haber puesto en la Constitución de 2008 este esquema y esta fórmula de los 5 poderes, digamos, nos ha llevado a un esquema en el cual se desnaturaliza el modelo republicano de Estado que lo tenemos desde la creación de la República, donde se espera que haya un equilibrio de poderes, una función que se va a decantar en lo ejecutivo, otra en lo legislativo y otra en lo judicial, y que se borró con esta fórmula que se incorporó en la Constitución de 2008. Pero ¿cómo garantizar la participación ciudadana? ¿Cómo evitar que esos escenarios del pasado, por ejemplo, que el Congreso del antes, del Poder Legislativo, sea el encargado de designar autoridades también de acuerdo a la conveniencia de los partidos políticos? Ciertamente, acá ya se dijo algo en el sentido de que la Constitución de 2008 es buena en la parte dogmática. En lo orgánico es donde nos ha quedado debiendo. Con una estructura del Estado deficiente, una estructura que a título del ideal de buscar participación ciudadana en términos reales, más bien lo que hizo fue bloquear esa participación y tratar de corporativizar la participación ciudadana.
la sociedad en general, todos los sectores de la sociedad, no necesitan que nadie les represente. Los sectores sociales se organizan, se autoorganizan, se autoconvocan para actuar y para incidir. ¿No debe existir una entidad como la que actualmente existe? No necesariamente, porque por lo tanto estaríamos diciendo que según las políticas de ese órgano se dará la participación, según los recursos económicos que tenga ese órgano se podría auspiciar mecanismos de participación y ello va en contra de un esquema democrático. La democracia se construye con participación de los ciudadanos. A mí me parece que definitivamente el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene que desaparecer. Ahí hay prerrogativas, hay atribuciones que tienen que volver al órgano legitimado por excelencia que es el Parlamento o la Asamblea Nacional como ahora la conocemos. Pero esto no implica, ojo, volver al esquema del 98 que tampoco funcionó, peor aún mantener el de 2008, sino ir a un nuevo esquema que haga realidad los derechos de participación. La fórmula: profundizar esos derechos y hacerlos en realidad aplicables, es decir, que los jueces sean respetados en sus decisiones para llevar a la práctica sus derechos de participación. Más muchos otros elementos, entre otros la legislación. El Código de la Democracia, por ejemplo, no puede ser peor que va en retroceso de la participación. Claro que sí. Bueno, doctor Montaño, gracias por su intervención. Nos pasamos un poco del tiempo, pero vamos a ir ajustándonos ahí. Doctora Catalina Barreiro, por lo que nos ha dicho el doctor Guarderas y el doctor Montaño, ¿es necesario pensar entonces en una nueva constitución para nuestro país, pensando en todo este escenario que hemos visto? A ver, yo creo que la reflexión más importante es ver una vez que las instituciones son probadas en la realidad. En realidad lo que hemos probado ahora, que son las elecciones prácticamente populares al Consejo de Participación, lo que ha generado es una situación caótica. Recordemos que solo calificar como un candidato hacia el control, hacia la función del control social, significó miles de candidatos. Así es. Significó que esa representatividad, ¿quién realmente es el legítimo para tenerla o no tenerla? Desde ahí ya se cuestiona realmente si esta entidad del Estado cabe o no cabe. Existe una dificultad de ejercerla, existe una dificultad que sea realmente beneficiosa para lo que es la ciudadanía, el ejercicio ciudadano de representación. Entonces, si es así, es una institución que puede estar en la Constitución, pero que necesariamente no quiere decir que se dé. Una cosa que también es importante tomar en cuenta y que nos hace reflexionar sobre la Constitución del 2008 es justamente lo que decía el doctor, el tema de la silla vacía. ¿Cuántas veces se aplicó? ¿Cuán efectivo fue? ¿Cuán efectivo fue? Entonces, uno cuando arma una institucionalidad, se la ve en su eficiencia en la medida que realmente en la realidad se puede dar. Y en ese caso sí nos cuestiona la Constitución del 2008, en donde se genera una serie, si se quiere, descriptiva y además normativa, no existe tanto como lo declarativo respecto a los derechos. ¿Cómo poder ejercer esos derechos? ¿Era necesario extenderse tanto esos derechos? ¿Era necesario, por ejemplo, que la función electoral sea una función electoral? ¿Es necesario que el ejercicio político sea normado de la manera que está? Esos son los temas que hay que discutirlos. Exactamente, y que probablemente, como yo digo, sí generan un resultado de muchas dudas ya en lo que significa la realidad. Gracias, doctora Catalina Barreiro. Vamos con el doctor Julio César Sarango. Por lo que usted nos ha dicho, en cuanto a lo dogmático, la Constitución del 2008 parece que tiene un buen perfil, pero en lo orgánico parece que tiene sus debilidades. Bajo esta posición expresada por usted hace poco, ¿es necesario pensar en una reforma constitucional o una nueva constitución? Bueno, por supuesto, una reforma o una nueva constitución sería lo adecuado, lo ideal. ¿Cuál de las dos? Yo pienso que una nueva constitución, porque hay que hacer, unas reformas implica parches y parches. Yo creo que hay que trabajar de manera patriótica en una nueva constitución. Y yo sí quiero enfatizar en la participación ciudadana. La participación, ¿cómo garantizar la participación ciudadana? Justamente, la participación ciudadana es una lucha de muchos años, de mucha derramamiento de vidas, pérdidas de vidas, derramamiento de sangre inclusive, atropellamiento de derechos. La participación ciudadana no se radica en los 10 años que como dicen los compañeros de este panel, la corporativizaron. El problema aquí es que de las personas que estaban al frente de este Consejo de Participación Ciudadana actuaban de manera direccionada,
de manera obediente a un líder, entre comillas. Entonces, eso le hizo demasiado daño a la democracia, demasiado daño a las libertades. Y otro error que se ha cometido es en la consulta popular. Perfectamente estamos de acuerdo con el Consejo de Participación Ciudadana transitorio para que haga las tres cosas: evaluación, si han incumplido las funciones, terminación y designación, y que se adecúe la normativa para ello. Pero aquí también en la consulta se dijo que los nuevos consejeros deben ser nombrados mediante votación popular, y ahí el error. Ahí es donde se han participado gente que no vale la pena, y justamente han sido muy criticados, han sido muy cuestionados, y desde ese punto de vista deslegitima la participación ciudadana. Estamos terminando. La participación ciudadana en sí es muy buena y se debe ejercer a través de una institución para que verdaderamente estas autoridades respondan y tenga un liderazgo y se pueda tener conclusiones, informes motivados que pueden presentarse con indicios de responsabilidad penal para que sean juzgados. Gracias, doctor Sarango. Muy bien. Bueno, este es un tema complicado. ¿Cómo garantizar el tema de la participación ciudadana si pensamos en que debe desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana? ¿Cuál es la alternativa? Teniendo en cuenta también experiencias anteriores que ha vivido este país. Los sectores políticos, las organizaciones políticas han hecho y deshecho también de los temas que sin duda son de interés del país. ¿Cómo evitar que la política finalmente o la mala práctica política pueda tener ese dominio en todas las esferas? Yo me voy a permitir con mayor comedimiento disentir con lo que dice el doctor Sarango, porque encuentro una contradicción. Por favor, doctor Él Guardera. dice justamente la participación es ciudadana y quieren causar esa participación a través de una institución. Él mismo está reconociendo que la participación se la hace en las calles, en las organizaciones sociales, en los movimientos. No podemos estar encasidándole, dándole un órgano estatal a esa participación. Esta es espontánea. Que en los organismos se vayan creando distintos mecanismos, estoy de acuerdo, la silla vacía es uno de los mecanismos. Los cabildos reales, participativos, es otra forma. La ciudadanía tiene que estar presente, tiene que estar alzando su voz, no podemos. ¿Qué es lo que hicimos a través de este Consejo de Participación Ciudadana? No solamente, y ustedes recordarán, y usted ha sido un luchador muy firme, que pusimos ahí unos representantes consejeros de la participación y vedurías que después de denunciar los actos de corrupción fueron perseguidos penalmente por haber denunciado, recordemos lo del contrato de los hermanos, etcétera, etcétera. Entonces, no podemos de esa manera. Yo creo que la participación tiene que ser espontánea, tiene que venir de las organizaciones sociales, que deben crearse mayores mecanismos para que se encaucen de mejor manera. Pero por supuesto, yo pregunto también, en las leyes se puede presentar, los ciudadanos pueden dar a conocer sus observaciones. ¿Cuántos han hecho uso de esto? Es decir, este es un tema que más bien nosotros deberíamos motivar a efecto de que se lleve adelante, pero de ninguna manera el tratar de crear unos poderes sin sustentos, novelerías que ni incluso en los países donde fueron originarios han servido para nada. Yo creo que estas dos, y ahí comparto, las dos novelerías de la función electoral, que inclusive dice que pretendiendo el que se pueda tener una participación, ni siquiera pudo llevar adelante un proceso para la designación de los consejos que ahora tenemos. Nadie sabe quiénes son y qué es lo que están buscando. De acuerdo, doctor Guarderas. Doctor Montaño, ¿cuál debería ser entonces la nueva estructura institucional de nuestro país, teniendo en cuenta las observaciones? A mí me parece que el camino que debemos recorrer en el Ecuador tiene que ver con imaginarnos un objetivo hacia una nueva constitución. Tarde o temprano se activará otra vez el poder constituyente. Tenemos que cambiar de un esquema en el cual el poder de turno se sirvió de toda la institucionalidad del Estado. Es decir, la institucionalidad fue funcional al movimiento político y sus objetivos, al movimiento político que estuvo en el poder. Ese tema bogó en contra de la democracia.
Cuando hablamos de democracia hablamos de derechos, cuando hablamos de institucionalidad hablamos de seguridad jurídica. Si no funcionan las instituciones y si esas instituciones son proclives a funcionar solo en el interés del movimiento político de turno, obviamente no se va a profundizar ni en democracia ni en derechos. ¿Cómo garantizar que eventualmente una constitución número 21, en el caso de Ecuador, no responda también a intereses de otros sectores políticos? A mí me parece que hay que activar muchos espacios que pueden contribuir, por ejemplo, para que se trabaje en una cultura democrática que haga que los ciudadanos hagan carne de la voluntad popular para controlar, para decidir, para ser parte en las grandes decisiones también. Un ejemplo de lo que decía hace un momento. La Asamblea Nacional, si bien tenemos una constitución que hemos dicho en la parte dogmática importante, porque es un avance, digamos, en materia de derechos, si bien ha pasado eso y lo podemos reconocer, pero en la Asamblea se dictaron más de 200 leyes, muchas de las cuales fueron a contrapelo de esa profundización de derechos. Entonces tenemos a uno de los órganos más importantes del Estado funcionando en contra de lo que dice la Constitución. ¿Por qué? Porque era cooptado por el movimiento político de turno y porque funcionaba solamente en ese orden y no respecto al interés colectivo. Esa reforma debe llevarnos al rescate del modelo republicano, yo insisto en ese esquema. La función electoral tiene que salir, el Consejo de Participación Ciudadana también hay que eliminarlo. Hay que profundizar en los derechos de participación. Si nosotros podemos ejercerlos con fuerza desde la sociedad, esperamos que haya instituciones que los hagan respetar, pero si la justicia fue tomada también por el gobierno de turno, tampoco funcionó. Entonces, digamos, los elementos están ahí, tienen que funcionar de otra manera, de una clase política realmente democrática que valore lo que significa construir libertad y justicia, tiene que llegar al poder. Gracias, Hay que elegir bien a los políticos que llegan al poder. De acuerdo, sin duda ese es un reto muy importante, pero ¿cómo lograr conseguir una clase política que finalmente responda a los intereses ciudadanos? Catalina Barreiro. Bueno, creo que antes de entrar en lo que significa tener una clase política, es evidente que existe una ausencia de ciudadanos. ¿En qué sentido? Y la ausencia de ciudadanos es porque el ciudadano, por deber, debe construir esa participación. Bueno, pero y esa podemos pensar, perdón, que hay una apatía de la ciudadanía frente a la política por todo lo que ha ocurrido. Justo, y ahí es donde yo quiero entrar, porque antes de hablar de una clase política, tenemos que pensar que la sociedad está desmovilizada políticamente. Completamente. ¿Cómo recuperar esa relación? Exacto, y no es una mala palabra entrar en la política, no es una mala palabra tener un partido, no es mala palabra tener una organización. ¿Por qué? Porque las organizaciones ciudadanas comienzan así. Luego tienen en realidad una agenda política porque significa también el participar políticamente una forma de control social. Yo creo que la gran deuda que tiene la Constitución del 2008, más allá de tener una función explícita de participación social, es no tener herramientas de control social. La primera herramienta del control social es justamente la participación política. Una participación política que nos obliga, y en eso coincido con el doctor Sarango, que significa a veces muertes, que significa a veces símbolos que hay que rescatarlos, pero estamos frente a una sociedad desmovilizada. Estamos también, ¿y por qué estamos desmovilizados? Porque ha habido una temporalidad en donde el poder se lo ejerció de una manera, de una forma, era lo correcto y además excluía el resto. La democracia no puede ser esto. A ver, pero ¿hubo en algún momento apatía por parte de la ciudadanía con la política? Por supuesto. ¿Cuándo? Por supuesto. ¿En qué momento? Porque en realidad cuando usted tiene los sistemas políticos, usted como ciudadano se ve débil frente al sistema político que impera, usted lo que hace simplemente es la sobrevivencia frente a ese sistema y prefiere no participar dentro de lo político, sino su sobrevivencia cotidiana. Y obviamente se desvirtuó lo que significa el ejercicio ciudadano de la democracia a través de la política. De acuerdo, muchas gracias, doctora Catalina Barreiro. Doctor Julio César Sarango, muy interesante lo que ha abordado la doctora Barreiro, cómo restablecer esa relación del ciudadano con la política. Bueno, aquí hay algo muy interesante. Yo creo que aquí debemos exigir que se respete los derechos, específicamente lo que es la tutela a los ciudadanos, que se respete el debido proceso y eso conlleva seguridad jurídica. Yo creo que en esos 3 artículos de la Constitución de la República está nuestra vida, nuestra existencia, nuestro bienestar, porque si no tenemos
una justicia, un acceso a una justicia independiente, imparcial. Si no tenemos un respeto al debido proceso, a ser juzgados por jueces independientes, imparciales y autónomos, y si no tenemos ese respeto al ordenamiento jurídico, ¿a dónde vamos a ir? Entonces, justamente necesitamos de organismos de participación ciudadana que nos ayuden, que trabajen conjuntamente, no unilateralmente, que trabajemos en conjunto para reclamar, para institucionalizar esos derechos que son importantísimos. Imagínense si no hubiera habido el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué pasó con las autoridades que estaban por nombrar o que estaban en funciones? ¿Los sometíamos a juicio político? Y si los asambleístas, como pasó con la señora María Fernanda Espinosa, se unieron y todo quedó ahí. Por supuesto que ahí hay otras acciones legales que se les puede seguir, pero igual, ¿dónde están esos derechos de la ciudadanía? Entonces, aquí imagínense, el Consejo de Participación Ciudadana viabilizó cesación de funciones por incumplimiento, con informes motivados, inclusive con responsabilidades civiles y penales. Y eso me parece interesante. La gente concurrió al Consejo de Participación Ciudadana para que se respeten los derechos, para que se exijan esa rendición de cuentas y verdaderamente pueda en algo cambiar este país, cambiar esta inseguridad, esta desconfianza en la que nos encontramos. Hoy el Consejo de Participación, el Consejo de la Judicatura tiene un trabajo importantísimo, es la evaluación a los jueces de la Corte Nacional de Justicia, que esos están intactos y debería todo el sistema judicial cambiarse, porque todos los jueces, hasta del último rincón, eran jueces que obedecían a una persona y no obedecían a la ley ni a la Constitución. Gracias, doctor Sarango. Sin duda, un reto muy importante, el tema de la evaluación a los jueces y conjueces y a todos los operarios del sistema judicial. Pero yo me quedo finalmente con la inquietud sobre cómo recuperar la confianza por parte de la ciudadanía con la clase política, cuando los ciudadanos hemos visto, y me incluyo, de forma general, enriquecimiento por parte de políticos que responden solamente a sus intereses, cuando hay cacicazgos en las organizaciones políticas, cuando los mismos líderes son de toda la vida y no hay una renovación. La participación de la ciudadanía finalmente en los espacios políticos no se logra hacer efectiva. Ahí posiblemente pueden estar los retos para pensar en un Ecuador del futuro con una mejor expectativa. Sofía. Así es, Fabricio, cuando se habla de gobernabilidad, de reforma institucional y de democracia, nuestros invitados plantean reformas al Código de la Democracia. Por ejemplo, el método de asignación de escaños habría que cambiarlo, es lo que han manifestado. También nos plantean el manejo del CNE debería pasar a las mismas organizaciones políticas, mientras que sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no hay unanimidad. Por un lado, se plantea que no se puede corporativizar la participación y por otro que sí debería haber una institucionalidad que apoye a quienes pues desean participar desde el lado de la ciudadanía. ¿Cómo serán todas estas reformas? Se ha llegado al planteamiento incluso de que se debería manejar pues el pensamiento de una nueva constitución. ¿Ustedes qué dicen, amigos y amigas? Recuerden que el hashtag Acuerdo Ecuador 2030 está a su disposición para que puedan participar en este programa el día de hoy, en esta discusión. Acuerdo Ecuador 2030. Ya volvemos.
Estamos de regreso en Ecuador al futuro. La discusión de las reformas en cuanto a los poderes del Estado estarán enmarcadas únicamente en el Consejo de Participación Ciudadana o deben incluirse reformas en la Asamblea, reducción de número de representantes o en el caso de la Contraloría, como se plantea, un Tribunal de Cuentas. Recuerde que usted también puede escribirnos a través del hashtag Acuerdo Ecuador 2030 y plantear sus inquietudes y también sus ideas y aportes. Veamos qué más nos dice la ciudadanía. Me llamo Rebeca Zambrano y todavía existe más hombres que mujeres en cargos públicos. ¿Qué van a hacer para que realmente exista una equidad de género? Las preguntas están planteadas, Fabricio. Gracias, Sofía. 21 horas 50 minutos. Ecuador al futuro transmite en vivo este programa para todo el país. Doctor Guarderas, ¿qué responder a esta señorita? ¿Cómo generar equidad de género en el tema de los cargos públicos, por ejemplo, que es solamente un tema muy pequeño de todo lo que debería hacerse a nivel institucional? Bueno, la norma está ahí, la Constitución establece que hay alternancia y secuencia en todos los poderes. Obviamente se debe motivar la participación de las mujeres. Comentaba yo en estos micrófonos que cuando conformamos las listas, realmente las mujeres no aceptan fácilmente, obviamente por el rol que cumplen, pero yo creo que las mujeres tienen la inteligencia y capacidad suficiente para poder llevar adelante un proceso. Fíjese que en mi caso personal, ahora en el Consejo Municipal, todo mi gabinete es puras mujeres, es decir, estamos en una situación. Pero yo creo que más allá de eso, porque sí, es una lucha que debemos llevar adelante, pero yo creo que lo que tenemos que cambiar es el rol que deben cumplir los organismos dentro del Estado. Yo me quejo, por ejemplo, la Corte Constitucional pudo haber hecho mucho en este país. Una corte que pudo, por un lado, defender la Constitución, muy buena en tema dogmática, ¿sí? En la parte orgánica, pero que no hizo nada, no defendió, y mucho menos derechos. Un Consejo de la Judicatura, una Corte Nacional que pudo haber no solamente implementado, sino que hecho justicia. ¿Cuánta gente ha sido condenada, lamentablemente, por malos jueces que solamente respondieron a órdenes que hasta ahora los estamos viviendo? Entonces yo creo que los roles que deben cumplir las funciones dentro del Estado no lo han hecho. La Asamblea es una vergüenza con todos los juicios políticos. ¿Y qué leyes ha expedido a favor de la gente, incluso de las mujeres? Claro que sí, doctor Guarderas, gracias por su intervención. Doctor Montaño, dos preguntas interesantes. Equidad de género en el ámbito público y también, ¿qué es lo que pasa con las otras instituciones que no solamente la conforman el Consejo de Participación Ciudadana para pensar a futuro en un fortalecimiento de ellas? Sobre lo primero y algo parecido a lo que cita acá el doctor Guarderas, en la Universidad Andina, el gobierno de muchas jefaturas en su mayoría está en manos de mujeres muy capaces. En la Universidad Andina Simón Bolívar. Exactamente, y a veces más capaces que los hombres, de largo, por un lado. La mayoría de estudiantes son mujeres y son las que mejores notas sacan en la universidad. Entonces no es por el tema de capacidad, hay que entender que hay que auspiciar esa participación sin discriminación. Equidad de género, a lo mejor hay que analizar mecanismos como estas leyes de cuotas, como acciones afirmativas, etcétera, dependiendo de los espacios de los que se esté hablando. Entonces, yo soy absolutamente proclive y abierto en ese sentido. Hagamos realidad la norma constitucional. Además, aquí hay un ejemplo, en el sentido de que hay un reconocimiento constitucional, pero no se cumple. Y paso a lo institucional. Por favor. Lo de la Asamblea a mí me llama mucho la atención. Hemos experimentado una década más o menos sin el ejercicio de la fiscalización. La Asamblea es el órgano soberano y plural por excelencia, legitimado por excelencia. Y es el órgano que debe dar cuenta en primer lugar a los ciudadanos, ¿no? Ahí está la pluralidad de la sociedad. Fiscalizar al poder público, eso no lo vimos en la década anterior, y luego legislar con responsabilidad, no en función del movimiento político de turno, como había dicho, y tampoco generando leyes que vacían de contenido lo poco bueno o lo bueno que encontramos en la parte dogmática de la Constitución. Muy bien, gracias doctor Montaño. Catalina Barreiro, bueno, un tema importante, el tema de la equidad en el ámbito de lo público y también el otro tema que estamos abordando, cómo poder fortalecer otras instituciones del Estado. Bueno, sobre el tema de equidad, prácticamente es una lucha de las mujeres, de todas nosotras.
dentro de lo que significa los espacios de expresión de lo público. Ajá. No solamente es dentro de lo que significa el tema de la garantía constitucional y el ejercicio político. Creo que la reivindicación de los espacios de la mujer, que se lo ha hecho y que se lo ha ganado mucho, porque hay que reconocerlo. Ha habido un avance. Hay un avance grande y en eso no podemos, pero también significa un compromiso. Al igual que hay una desmovilización de la sociedad en general, la mujer también lo piensa 2 veces. Porque la mujer, más allá de lo que sea, tiene varios roles que desempeñar y en estos roles que desempeñar la sociedad también no le ha permitido mostrarse, sobre todo a nivel de lo que significa la tomadora de decisiones. El tomar decisiones a través de las mujeres, ustedes lo pueden ver, ha sido muy difícil que pueda ganar la legitimidad. Y creo que eso también es todavía la lucha de los espacios de las mujeres. Y todas estamos en eso. En cuanto a las instituciones, muy brevemente, por favor. En cuanto a las instituciones, es una cosa clarísima que estamos mirando que tiene este modelo que hemos visto, una cuenta grande con la democracia. La primera, que es justamente, ya lo ha dicho, el tema de Contraloría, el tema que significa la administración de lo público. Esto es importante fortalecerlo. Pero a mí sí me parece que tal vez la cuenta más importante que se tiene son los mecanismos desde los ciudadanos del control social hacia lo público. Muy bien, gracias, doctora Catalina Barreiro. Doctor Julio César Sarango, ¿cómo fortalecer las otras instituciones también del Estado para pensar en un Ecuador mucho más democrático, gobernable y de institucionalidad fuerte? Bueno, yo creo que las instituciones son fuertes, pero aquí hay algo muy fundamental, las personas, las autoridades es el problema. El problema es la probidad. Tenemos que tener gente que vaya a estar frente a estas instituciones, que sea gente con principios de probidad, de honestidad, de responsabilidad. Porque yo veo que no es necesario tener PhDs, tener maestrías, porque eso les sirve inclusive a esta gente que están al frente para hacer todas sus trafacías y de mejor manera no dejar huellas cuando cometen sus actos de corrupción. Tenemos en el gobierno anterior gente muy preparada, con PhDs, maestrías en el extranjero, pero vaya a ver pues cuáles fueron los resultados. Entonces aquí necesitamos eso, esos valores importantísimos y primordiales que se construyen en el hogar, en las escuelas, en los colegios, en las universidades. Desde ese punto de vista yo creo que las instituciones se fortalecen. Muy bien, muchas gracias, doctor Sarango. Estamos ya en la última ronda de participación. Es importante conocer en este punto las reflexiones finales de cada uno de los invitados sobre este tema tan importante que es para nuestro país: la democracia, la gobernabilidad y la institucionalidad. Arrancamos con el doctor Santiago Guarderas, vicealcalde de la ciudad de Quito. Bueno, yo creo que lo importante es que tengamos conciencia de que la democracia se construye con la ciudadanía y con los poderes, actuando en las funciones que nos competen. ¿Sí? El Poder Ejecutivo, cumpliendo con la tarea que le corresponde de la aplicación de la ley, la función legislativa, creando la normativa que haga cambios sustanciales. Ahora, por primera vez, estamos escuchando de unas reformas laborales tanta importante. Usted se ha puesto a pensar tal cantidad de desempleados y subempleados que tiene el país. Tenemos que responder y la justicia tiene que actuar, tiene que sancionar a los delincuentes de cuello blanco. De acuerdo, doctor Guarderas. Esa es la forma en que podemos cambiar el país. 3 poderes del Estado, ha dicho el doctor Guarderas. Doctor César Montaño. 2 cuestiones muy concretas. Hay que impulsar una verdadera revolución en la educación, hacia la ética, por un lado. Y el segundo tema, si nos quedamos en el debate sobre institucionalidad, gobernabilidad y democracia nada más, estamos viendo simplemente una parte del problema. Completamente Hay de acuerdo. algo mucho más grande. La gente necesita trabajar con seguridad, necesita desenvolverse en un medio ambiente sano, necesita una serie de otros elementos para realizarse. Entonces veamos el bosque y no solamente algunos árboles. Esto es más grande y más complejo. Gracias, doctor Montaño. Catalina Barreiro, 30 segundos, por favor.
Bueno, creo que en realidad lo que estamos viviendo es un replanteamiento de volver a un Estado que garantice y que dé las condiciones al ciudadano. Esas condiciones en democracia, en disenso, pero también en condiciones de sobrevivencia, que es lo económico, lo laboral y sobre todo la condición de dignificación de lo que es ser ciudadano. Completamente de acuerdo. Hay temas conexos y muy importantes que también deben ser atendidos. Doctor Julio César Sarango, para cerrar esta ronda de intervenciones. Bueno, yo creo que se debe enfatizar en el respeto a los derechos humanos, respeto a las libertades y la aplicación de las normas vigentes en el ordenamiento jurídico para con ello pues brindar confianza y seguridad jurídica y vengan las inversiones en nuestro país. Muy bien, muchas gracias. Agradecemos a cada uno de los invitados quienes han participado en el transcurso de esta hora aquí en Ecuador al Futuro, el acuerdo es ahora. Al doctor Santiago Guarderas, vicealcalde del Distrito Metropolitano de Quito, gracias por su presencia. De igual forma al doctor César Montaño, rector de la Universidad Andina Simón Bolívar de la ciudad de Quito, a la doctora Catalina Barreiro, doctora en Ciencias Políticas y vicerrectora del Instituto de Altos Estudios Nacionales, también aquí en la capital, y lógicamente también al doctor Julio César Sarango, abogado constitucionalista y penalista de este país. A cada uno de ellos, muchas gracias por su intervención, por sus propuestas y por sus ideas, pensando en la construcción de un mejor país hacia el futuro, hacia el 2030. Sofía. Por supuesto, les agradecemos también a nuestros amigos y amigas que siguieron este diálogo a través del hashtag Acuerdo Ecuador 2030 en las redes sociales. Mejorar la institucionalidad significa que como ciudadanos no tengamos ese temor de que cada vez que hay elecciones dependeremos del buen humor o del conocimiento o desconocimiento de los gobernantes para ejecutar procesos o cumplir con la normativa. Si las reglas son claras, la productividad, la educación, la salud, tanto en lo público como en lo privado, seguirá su curso más allá de las coyunturas políticas. Y también, por supuesto, debería fluir en ese caso la participación ciudadana. Nos despedimos en Ecuador al Futuro, amigos y amigas, que tengan una muy buena noche. Mañana tenemos otro de los ejes del Acuerdo Nacional. Hasta pronto. Ecuador al Futuro llegó gracias a